La idea es que la cooperación de España con Centroamérica tiene varios elementos muy destacados, ¿no? Uno es que es uno de los orígenes principales de la cooperación. Otro es que yo creo que en Centroamérica han estado con intensidad todos los actores de la cooperación española, desde luego la ECID, pero también las ONGs más importantes, los ayuntamientos que se han destacado más, las comunidades autónomas, y además yo creo que seguramente es la región donde hemos aplicado con más intensidad todos los instrumentos, ¿no? Desde los clásicos, la cooperación directa y las convocatorias, hasta los últimos sobre cooperación multilateral o Fondo del Agua o el tema que nos interesaba especialmente, que es el de la cooperación regional, ¿no? Creo que se puede decir sin inmodestia que España tiene la mejor experiencia de cooperación con la integración centroamericana, a partir de la apuesta del programa de cooperación regional con Centroamérica. Y te quería preguntar, bueno, ¿cómo surge esa idea, esa apuesta, tú que estuviste en los orígenes? Bueno, como sabes, tuvo un precedente, lo que es el programa regional tuvo un precedente con ese programa integral de cooperación con Centroamérica, pero que todavía le faltaba, digamos, ese enfoque más estrictamente regional de trabajar básicamente a través de instituciones regionales. Lo que sucedió después fue el Mitch, la catástrofe del Mitch, y después de la catástrofe del Mitch, para responder a ello, hubo una reunión, lo que se llamaba grupo consultivo. Los grupos consultivos son reuniones en las cuales pues, los países afectados o implicados se reúnen con los donantes y consensúan una agenda común, ¿no? Y hubo una reunión en el grupo consultivo regional en Madrid, donde Centroamérica se presentó con una agenda propia, con una agenda regional, con iniciativas consensuadas regionalmente, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un poco donde se planteó la posibilidad de complementar lo que hacemos bilateralmente con un programa estrictamente regional, hecho también a través de las instituciones regionales, ¿no? Y bueno, yo me recuerdo que me incorporé a la subdirección de América Central y Caribe en aquel momento, y siempre lo cuento como anécdota que el que era entonces director, que era Juan López Dóriga, el primer papel que me puso sobre la mesa fue un primer borrador de plan regional, y dijo, bueno, esa es la prioridad. O sea que, fíjate, ahora que en esta reflexión que estamos haciendo sobre los 25 años, resulta que la cooperación española ha hecho en Centroamérica, en el ámbito regional, un ejercicio de alineamiento muy poderoso, ¿no? Porque primero el programa integral de cooperación surgió del entorno de Esquipulas, y luego la reacción de proponer el programa de cooperación regional es también una reacción a la propuesta centroamericana, ¿no? Del grupo consultivo. Así es, tanto en respecto a iniciativa y respecto luego al contenido de lo que se va a hacer, ¿no? Es decir, en lo que era el grupo consultivo, pues eran ellos un poco los que marcaban las prioridades. Luego eso, lo podemos ver, se ha ido también formalizando pues, con la creación del Fondo España-SICA, cómo nos metemos o participamos dentro de la institucionalidad, y luego se ha visto posteriormente con el énfasis que se ha puesto en el apoyo a la estrategia de seguridad de Centroamérica. Y yo diría lo que sí es interesante es ver el paralelismo entre cómo surge este programa regional nuestro, que está vinculado a la reacción que tiene la región a una catástrofe natural, y cómo esta etapa actual, que está también muy focalizada en todo lo que es el tema de seguridad, también es una reacción a una catástrofe regional, que es una catástrofe de delincuencia, es decir, los índices, como sabes, de delincuencia en algunos países, especialmente en todo lo que es el Triángulo Norte, ha motivado una respuesta conjunta centroamericana, y como pues una serie de socios nos hemos alineado con esa respuesta conjunta. ¿Y cómo surgió, cómo fue el arranque del programa de cooperación regional con Centroamérica? Porque no era, en aquellos años, no era nada evidente, ¿no? Y luego el comienzo tampoco fue realmente no era nada fácil. evidente, no, tienes toda la razón, tienes toda la razón, porque además conoces bien la historia, ¿no? No era nada evidente, efectivamente, porque no teníamos una experiencia de trabajar regionalmente, y había que armarlo todo eso, ¿no?
Entonces yo creo que es otra de las características que me gusta citar de esta experiencia, es que yo creo que es una de las experiencias más exitosas, si no la más exitosa, de una colaboración firme, constante en el tiempo, de administración-academia. Porque lo que hicimos fue buscar el apoyo, en este sentido, de la academia, del mundo académico, para ir formulando, identificando, en base a las instrucciones que íbamos dando, este programa, ¿no? Y eso, bueno, pues lo sabes bien porque trabajamos con vosotros, con la Fundación ETEA, conocíamos el trabajo que la Fundación había hecho, conocíamos tus trabajos sobre lo que era la integración centroamericana, los paralelismos y divergencias respecto al modelo europeo de integración, y eso nos permitió hacer un diálogo durante meses en el cual fuimos acotando las líneas y hicimos un primer programa en el que recuerdo que creamos 8 líneas, dentro de esas 8 líneas fuimos viendo en qué teníamos un valor añadido y luego ya pues aquello dio lugar a talleres que hacíamos entre, una vez que nosotros habíamos identificado nuestro valor añadido, sobre la base de la demanda se fue haciendo por cada línea trabajos con las contrapartes para que las contrapartes validaran sus necesidades, valoraran el interés que tenía la cooperación española y juntos ir acotando ya los programas concretos, acciones concretas. O sea que fue, por un lado, una asociación con la academia y por otro lado, lógicamente, como no puede ser de otra manera, en un proceso dialogado con los países, ¿no? Y luego, si me perdonas el hacerlo más larga la respuesta, eso también tuvo un valor añadido y es que en algunos sectores o en algunas áreas ese diálogo provocó un diálogo regional entre ministerios centroamericanos que tuvo un impacto positivo. Es decir, cuando estábamos hablando, por ejemplo, en educación, queríamos saber qué vamos a hacer en formación ocupacional. Entonces nosotros mismos reuníamos a todos los responsables de formación ocupacional de Centroamérica, que a lo mejor no tenían tan formalizado un proceso de diálogo sobre sus necesidades, ¿no? Con lo cual también, en cierto modo, jugamos un papel inductor de diálogo y de cooperación entre ellos mismos. Y da satisfacción, ahora que hay una cierta distancia con esos primeros años, ver cómo algunas de las experiencias que se apoyaron han cogido un vuelo muy notable, ¿no? Estaban en estos días haciendo la tercera ronda de la negociación conjunta de medicamentos, que fue, por ejemplo, uno de las líneas de cooperación en materia de salud. ¿Qué más resultados te parecieron sugerentes desde el principio? Bueno, bastantes. Que lo que tú señalas de medicamentos fue importante, es crear un mecanismo conjunto de compra de medicamentos que, si mal no recuerdo, pues supone un ahorro para los países de más de 20 millones de dólares, con lo cual, aparte del poder negociar conjuntamente, ¿no? Pero, por ejemplo, un sector que yo creo que pronto se autonomizó relativamente gracias al impulso que se le dio fue todo el tema de turismo, ¿no? En el tema de turismo estuvimos trabajando en la creación de una marca regional, en la creación de una plataforma regional, en la creación de rutas regionales de turismo, y esas rutas regionales de turismo existen, están implementadas y ya trabajan a su ritmo propio, ¿no? Todo el ámbito de desarrollo rural también, yo creo que ha sido bastante exitoso lo que se ha hecho, y luego el fortalecimiento institucional, una labor constante de ir trabajando con los funcionarios que tienen que ejecutar políticas de integración, pues para capacitación, ¿no? De tal manera que incluso en aquellas partes que nosotros pues hemos dejado de hacerlo por uno u otro motivo, pues han venido otros actores, como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, y ha dado seguimiento a la línea de trabajo que nosotros iniciamos. Es verdad, en el tema de fortalecimiento institucional yo creo que conviene destacar que España tuvo una actitud muy pionera, porque yo recuerdo en los primeros años que había una confusión entre, todo el mundo decía yo también hago cooperación regional, pero había una distinción muy importante entre la cooperación regional en todos los países y la cooperación con la integración, que fue el entrenamiento de esta fase del programa de cooperación regional que fue tan útil y que luego explotó con la aparición del Fondo España-SICA, ¿no? Y los cambios que se produjeron en la gestión. Sí, pero que lo primero fue precisamente esa primera línea, ¿no? De hecho era la primera línea de las 8 líneas de trabajo
era esta, y yo creo que eso, si no recuerdo mal, lo aterrizamos también en una colaboración con ETEA y con Flaxo, ¿no? Que fueron realmente los que armaron los cursos de capacitación, que sí, yo creo que abrieron una vía importante. Bueno, y luego llega en el año 2006 una nueva etapa que está marcada, que es de continuidad, pero que está marcada por un instrumento que progresivamente se canaliza toda la cooperación regional, que es el Fondo España-SICA, que recoge lo que hacía el programa de cooperación regional y define una nueva fase a partir del 2007, que acaba en el 2009 y que da lugar a un segundo Fondo España-SICA a partir del 2010. Y ahí habría muchas cosas que decir, ¿no? Pero una es el rol que España refuerza a partir de la Secretaría General, ¿no? La coordinación del sistema a partir de la Secretaría General como interlocutora de la agencia. Eso es, yo creo que todo proceso de integración necesita un motor, ¿eh? Necesita un motor, necesita una narrativa, necesita un objetivo, ¿no? Pero alguien tiene que hacer ese papel de motor, ¿no? Y en el tema de SICA, yo entiendo lógicamente que tiene que ser el secretario general y su equipo, la Secretaría General. Entonces de ahí la intención de meter o de introducir ahí el Fondo España-SICA, no como algo ajeno que se introduce, sino dentro de la estructura de la Secretaría General para apoyarle, ¿no? y para apoyarle y poder implementar el programa España-SICA. Yo creo que ha salido bien, que ha sido una buena manera de alinearte reforzando una institución que tiene que liderar un proceso. Y en eso es también muy meritorio, yo creo, que la apuesta de la Agencia de la Cooperación Española por la integración, que tampoco era evidente, porque ni en el año 2004, ni tampoco siquiera en el año 2007, la integración ofrecía la percepción de un sistema engrasado, con voluntad política clara de todos los actores, ¿no? Y ahí yo creo que España tuvo el valor de apostar y de romper ese círculo vicioso de no funciona, por lo tanto no apuesto, y los resultados yo creo que han sido muy positivos, ¿no? Sí, yo creo hay un salto cualitativo que da el programa regional con Centroamérica. Previamente existió, como recordabas antes, el programa integral para Centroamérica, y no olvidemos, nuestro primer acuerdo con un organismo regional es con el CARICOM. Es con el CARICOM que nace en estos momentos estamos cumpliendo el 15º aniversario de nuestra cooperación con el CARICOM. Pero lógicamente ni uno ni otro tuvieron el impacto que tuvo el programa regional con Centroamérica, ¿no? Entonces, una vez que vimos ese impacto, pues surgió, que entonces era el director, que era Juan López Dóriga, el deseo, el interés de decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos este apoyo a otras dinámicas de integración que están en la región, ¿no? Y es entonces cuando nos planteamos hacerlo también con el Mercosur y con los países andinos, ¿no? Que fueron dos programas de apoyo a procesos de integración que surgieron posteriormente. Bueno, un elemento que diferencia mucho el entorno actual con el anterior es que a principios de la década pasada no era tan evidente que los procesos de integración fuesen apoyados con rotundidad desde los países. Eso ha cambiado mucho, ¿no? Porque ahora el cambio de ciclo económico otorga a los procesos de integración una respuesta una capacidad mucho mayor de influencia en las agendas de desarrollo, que a diferencia de entonces ya no son solo comerciales, ¿no? Ahora resulta que hemos llegado al consenso con la experiencia de que la integración ofrece posibilidades en todos los ámbitos y no solo en el comercial, que fue una cosa que España vio pronto, antes que otros actores, ¿no? Y ahora, es evidente que en América Latina la integración es una herramienta de inserción, pero también un conjunto de instrumentos para hacer agendas de desarrollo en todos los ámbitos. ¿Por qué la cooperación española tuvo clara esa apuesta por cooperar en la integración, que fue novedosa? Bueno, yo creo que hay un elemento importante que es la propia experiencia española, ¿no? Primero, la propia experiencia de integración europea, ¿no? Yo creo que el planteamiento que se hacía
también respecto a Centroamérica, reproducía el debate que se dio en Europa del coste de la no integración, o sea, realmente cuál es el precio económico que pagamos por renunciar a una integración mayor. Pero sobre ese debate general estaba nuestra propia experiencia. Yo creo que todos los que hemos vivido el proceso de entrada en la Unión Europea sabemos en qué medida el país ha cambiado con ello. Yo creo que ha sido uno de los grandes factores que nos ha cambiado y que aquellos que trabajamos en cooperación y que vemos que a veces las iniciativas encuentran resistencias internas, porque no siempre es fácil el cambio, porque el cambio muchas veces te significa renunciar a privilegios, ¿no? Hemos aprendido que la dinámica más fuerte de cambio es precisamente insertarse en un proceso de integración en el cual te ves obligado a armonizar instituciones, armonizar objetivos, compartir objetivos, armonizar procesos. O sea, para nosotros lo fue la experiencia española de integrarse en la Unión Europea, fue, y lo ha sido para los países de Europa del Este también, ha sido un motor de cambio y dinamizador y muy positivo. España realmente ha cambiado para bien gracias a la Unión Europea. Nuestra apuesta es que deberíamos apoyar una dinámica similar en otros procesos de integración en Latinoamérica, porque creemos que eso puede realmente armonizar instituciones, fijar objetivos comunes, fijar procesos comunes y ser un factor de cambio capaz de vencer las resistencias internas al cambio. Y en estos seminarios de reflexión que hemos hecho en el mes de enero de este año 2014, primero en Antigua con con actores muy relevantes centroamericanos de la integración y de los estados, y luego en Madrid con los actores de la cooperación internacional discutiendo sobre integración y cooperación, surgía esta idea de que después de 25 años en Centroamérica, después de Esquipulas, que coinciden también con nuestros 25 años de historia de la agencia, se percibía una especie de agotamiento de ciclo en Centroamérica. Nos decía Vinicio Cerezo en Antigua que a lo mejor había que renovar Esquipulas buscando un Esquipulas de la integración como eje de desarrollo en esta nueva etapa. ¿A ti qué te parece esa sugerencia de Cerezo? Bueno, me parece muy buena sugerencia. Es decir, yo creo que los procesos necesitan, lo habíamos hablado antes, los procesos necesitan alguien que los dinamice y necesitan objetivos y narrativa, ¿no? Es decir, luego también el experto te dirá, no solo necesita eso, necesita infraestructura, es decir, necesita que haya fluidez en los procesos, que haya libre tránsito en las fronteras, todo eso es así, ¿no? Pero al mismo tiempo, cualquier proceso depende del entusiasmo de sus políticos y de sus ciudadanos. Y ese entusiasmo de políticos y ciudadanos necesita algo que entusiasme, necesita un objetivo, necesita qué es lo que perseguimos, necesita una narrativa que estamos construyendo conjuntamente, ¿no? Entonces, efectivamente, los grandes momentos de impulso en los últimos 20, 25 años han estado vinculados a momentos que han motivado conjuntamente a la sociedad centroamericana. Vamos a ser capaces de superar una catástrofe como la del Mitch. Vamos a ser capaces de superar la violencia y la guerra interna que tenemos. Vamos a ser capaces de superar la delincuencia que atenaza y amenaza la seguridad nuestra y de las personas que queremos, ¿no? Son proyectos colectivos que dinamizan. Entonces, bueno, pues efectivamente, yo creo que Vinicio Cerezo tiene toda la razón y habría que encontrar algo que entusiasme, algo que aúne esfuerzos. Y bueno, tú has tenido una experiencia profesional en Centroamérica muy intensa, de muchos años, y personal también, ¿no? ¿Qué percepción tienes de estos 25 años sobre Centroamérica y su futuro? Bueno, a mí me gustó estar en el aniversario, en el acto de aniversario al que hacías referencia en nuestro centro de formación en Antigua, donde estaba el expresidente Vinicio Cerezo, porque efectivamente yo mi primer puesto en el extranjero fue precisamente en Guatemala en los años en que él acababa su mandato como presidente, ¿no? Y si recuerdas, en la primera intervención que hubo en ese seminario había voces muy críticas, muy escépticas sobre si la región había tenido cambios o no.
y eso motivó una intervención muy decidida del expresidente diciendo que no podía compartir eso porque evidentemente la situación era distinta. Y yo creo que el presidente tiene razón. O sea, es obvio que Centroamérica tiene muchos problemas. Pero el marco político en el que nos movemos no es el marco político que hacía 20 años, no es un marco político de guerra civil. Eso no lo es. O sea, los procesos políticos son mejorables, son perfectibles, pero estamos hablando desde un marco institucional democrático en la región. La agenda social, los que vivimos en aquella época sabemos que realmente no existía. O sea, cómo se ha posicionado los temas de atención a poblaciones más vulnerables, todo lo que es la agenda de educación, la agenda de salud. Eso ha sido una conquista que se ha hecho durante los 20 años. O sea que realmente yo creo que sí que ha habido un cambio del marco político en el que se mueve y un mayor posicionamiento de una agenda social. ¿Qué es lo que queda? Lo que pasa es que han surgido nuevos enormes retos, como es el tema de la inseguridad, y luego pues sigue surgiendo siempre cómo responder económicamente, ¿no? El fortalecimiento de la economía productiva de los países. Y bueno, ¿qué planes tiene la cooperación española en este enfoque regional de la cooperación con Centroamérica? Bueno, el primero es que vamos a seguir con esta apuesta, es decir, Centroamérica seguro, vamos a seguir con la apuesta de apoyo al proceso de integración y tenemos pendiente, estamos haciendo esta entrevista en febrero, pues en 2 meses en abril, tenemos pendiente firmar la nueva comisión mixta con el SICA, con la Secretaría General del SICA. Lógicamente no me corresponde decir lo que va a aparecer en esa comisión mixta porque es un proceso negociado sobre la base de las prioridades que fija la Secretaría General del SICA. Pero obviamente lo hemos venido hablando a lo largo de estas semanas y preveemos básicamente continuidad, es decir, continuidad en el sentido de que vamos a apoyar la institucionalidad en sí misma, vamos a apoyar determinadas líneas de trabajo en las que hemos estado metidos hasta ahora, como todo es el tema del apoyo a desarrollo rural y CADER, todo el tema de también el enfoque de género, que es una de las constantes de la cooperación española en América Latina y que se trabaja mucho en Centroamérica. Vamos a estar metidos en el tema de seguridad. En el tema de seguridad incluso nosotros vamos a hacer la agencia que ejecuta el proyecto de la Unión Europea de apoyo a la estrategia de seguridad en Centroamérica. Vamos a ser la agencia que ejecuta ese proyecto. O sea que habrá algo que marque la nueva línea de identidad de este periodo, pero dentro de una línea continuista.